Hola, vamos a hablar de la probabilidad condicionada. Lo primero que necesito que entendamos es que el concepto de probabilidad es asociar un número a un suceso, ¿vale? Ya hemos visto cómo lo hacemos con Laplace. Pero lo que tenemos que entender ahora es que ese número va a depender de la información que tengamos. Por ejemplo, el caso particular de una moneda, ya habíamos visto que por Laplace la probabilidad de cara es un medio, la de cruz un medio. Tenemos una moneda con duende rojo y caramelito verde. Entonces, si yo la tiro, ¿vale? Y no hago trampa, no veo. Si a mí me preguntan la probabilidad de que haya salido el duende rojo, yo diría, casos favorables 1, la cara del duende rojo, casos posibles 2, duende rojo, caramelo verde. Pero eso yo que no tengo información. Hoy, aprovechando que no tengo mi alumna aventajada, hoy tengo a mi secretaria, le voy a hacer la misma pregunta. Secretaria no, ayudante. Ayudante interventora. García, saludo. Le pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que salga el duende rojo? Respuesta. 0. 0. ¿Por qué? Porque ella sabe lo que ha salido. Entonces, si lo que ha salido es el caramelito verde, para ella la probabilidad es 0. Es seguro que no ha salido. Si hubiera salido así, ella habría respondido 1. Porque seguro que sí que ha salido. Es decir, el tener información cambia la probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, este es un caso extremo de 0 y 1, hay casos intermedios. Por ejemplo, si yo hablo del suceso A, que es oro, hablamos de una baraja, evidentemente, y hablamos del suceso B, figuras, ¿vale? Vamos a llamar probabilidad de A condicionada a B, condicionada con una barra. Esto, ahora veremos una fórmula para casos complicados, pero vamos a la esencia. Yo estoy suponiendo que ha ocurrido el suceso B, es decir, yo recibo información. Es como si alguien saca una carta y yo, así como, he visto una pata. He visto una pata. No sé si de persona, si de caballo o de rey, pero sé que es figura. Tengo información de que es figura, con lo cual para mí mi espacio muestral ha cambiado. Ya no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7. Son 3. Entonces, no son 3. Bueno. Entonces. No, perdón, que está la baraja. Tampoco. ¡Jolín! B. Yo voy a suponer que ha ocurrido B, por lo tanto sé que es una figura. ¿Cuántas figuras tiene la baraja? 12. 12. De esas 12 figuras, ¿cuántas son oros? 3. 3. Luego la probabilidad de A condicionada a B sería 3/12. Que luego se simplifica y lo que sea, ¿vale? Pero fijaos cómo la condicionada cambia el espacio muestral. Si yo lo hago al revés, probabilidad de B condicionada a A, ahora lo que supongo que ha ocurrido es lo de abajo. No digáis B partido por A, que siempre lo decís. B condicionada a. Voy a suponer que ha ocurrido Oros. oros. Es decir, yo la carta no la he visto bien, pero he visto que es un oro. He visto por ahí algo reluciente. Vale, ¿cuántos oros hay? 12. 10. ¡Ay, 10! Es verdad, perdón. Es que no es la alumna Es que no aventajada, soy la alumna aventajada. es la secretaria. Disculpad. Ahí, dormidita. 10. Hay 10 oros. 10 oros. De esos 10 oros, ¿cuántos son figuras? 3. 3. Luego la probabilidad de 3 Es distinta. décimos. La probabilidad de A secas, sin condicionada, ahora ya hablo de toda la baraja. 40 cartas, de esas 40 cartas hay 10 oros. Y la probabilidad de B, tengo una baraja, 40 cartas, 12. 12 de 40. Entonces veis cómo una cosa es la probabilidad a secas y otra la probabilidad condicionada. El tener información cambia la probabilidad, ¿vale? En este caso lo hemos podido calcular directamente por el hecho de que conocemos el espacio muestral y demás. Pero hay problemas, situaciones donde no es tan sencillo hacerlo directamente. Digamos que la fórmula es la probabilidad de A condicionada a B es igual a la probabilidad de la intersección partido, para que no nos confundamos, el de abajo, probabilidad de B. Probabilidad de B. De hecho, si queréis lo podemos comprobar ahora con alguno de ellos. De la misma forma, al revés, probabilidad de B
condicionada a... Esta es la probabilidad de que se me tuerza la pizarra. De B condicionada a sería la intersección, que da igual a intersección B que B intersección A, es decir, la intersección partido el de abajo, partido probabilidad de A. Si queréis comprobarlo en algún caso, por ejemplo, vamos a hacer el A condicionado a B que teníamos aquí, ¿vale? Era 3/12. Voy a hacerlo aquí a palo seco. La intersección, ¿cuál es la probabilidad de que una carta sea A y B? I, intersección, A y B. Es decir, primero es una baraja, 40 cartas. De esas 40 cartas, ¿cuántas hay que sean A y B a la vez? Que sean oros y figuras. 3. Muy bien, las 3 figuras de oro. 3. Partido. Probabilidad de B ya lo sabemos, la probabilidad de figuras, hemos dicho antes que es 12 partido por 40. A tomar por 40 y esto me queda 3 partido por 12, caramba, qué coincidencia. Ah. Vale, o sea que la fórmula funciona, pero la fórmula nos es útil porque no siempre lo vamos a poder hacer directamente. Si lo puedo hacer directamente, ¿vale? Mi espacio muestral se ha reducido, calculo casos favorables, casos posibles. De aquí además, de las dos, si yo pudiera despejar la intersección, fijaos, pasa multiplicando y llego a lo que se llama teorema de la probabilidad compuesta. ¿Compuesta? Compuesta, lo he dicho bien. En memoria. ¿Qué significa esto? Que la probabilidad de A intersección B también la podemos poner, fijaos, si esto lo paso multiplicando, probabilidad de B por la de A condicionada a B, o, es decir, también, si lo hago aquí, es probabilidad de A por probabilidad de B condicionada. Ahí partida, ya iba a decir partida. Condicionada. Entonces, esto tiene su lógica. Si yo quiero que ocurra A y B, en realidad lo haré en el orden, si hay una secuenciación temporal, primero lo que ocurre primero y luego lo que ocurre segundo. Por ejemplo, saco una carta y saco una segunda carta y quiero que las dos sean oros. Vale, entonces, la probabilidad de que las dos sean oros sería probabilidad de que la primera sea oro por que la segunda sea oro, suponiendo que la primera es oro. Porque si no supongo que la primera es oro, la probabilidad es distinta. Es decir, si yo quiero que ocurran dos cosas, para la segunda cosa ya he pensado que ha ocurrido la primera. Y esto lo utilizaremos en ejercicios. Vale. Lo que vamos a ver ahora es el concepto que siempre confundimos en el examen, que es el de dependiente e independiente. Teníamos el concepto de compatible e incompatible. Los sucesos eran compatibles cuando podían ocurrir a la vez. Es decir, la probabilidad de la intersección es distinto de cero. Es decir, pueden ocurrir a la vez. Eso significa sucesos compatibles. Por ejemplo, el suceso A y el suceso B son compatibles o incompatibles. Una carta puede ser a la vez oro y figura. Compatible. Sí, por lo tanto son compatibles. Es una cosa compatible e incompatible. Lo que vamos a ver ahora son los sucesos dependientes e independientes. El concepto sin números en principio parece sencillo. Por ejemplo, yo lanzo un dado, la probabilidad de que salga par depende de que llueva o no llueva. No. No, el suceso llover y par son independientes. Uno no afecta al otro. ¿Qué significaría que no afecta? Que la probabilidad de sacar una cantidad par es la misma suponiendo que llueve que no llueve, o que sin suponer nada. Vale, pues para distinguir, porque insisto, me voy a los casos extremos que son muy fáciles, luego hay casos intermedios que no son tan fáciles. Para que dos sucesos sean independientes, tiene que ocurrir que la probabilidad de un suceso condicionado a otro es como si no estuviera condicionado. Es decir, la probabilidad de B condicionada a, si son independientes, da igual que ocurra A o que no ocurra, es igual a la probabilidad de B. Y de la misma forma, si lo puedo hacer en el orden contrario, porque no siempre se puede, la probabilidad de A condicionada a B, que sea igual a la probabilidad de A. Esos serían sucesos independientes. Si da distinto, es decir, si ha ocurrido A, cambia la probabilidad de B, es porque le afecta, por lo tanto son sucesos dependientes. Ya digo, el de los dados y la lluvia se ve fácil, pero no siempre es tan fácil. Vamos a ver un ejemplo concreto. Vamos a ver esta situación. Supongamos una bolsa en la que tenemos 8 bolas numeradas, del 1 al 8.
Las 3 primeras son verdes. De la 4 a la 7 son rojas. Y la 8 es negra. Vale, tenemos esta situación, ¿vale? Y yo, por ejemplo, quiero hablar del suceso par, y de los sucesos de colores, verde, rojo y negro. Y, por ejemplo, pregunto, ¿los sucesos verde y par son dependientes o independientes? ¿El rojo y par son dependientes o independientes? Y el negro par. Pues así a simple vista, si ya tengo mucha experiencia en probabilidad, puedo darme cuenta de la respuesta. Pero si no, vamos a hacerlo de forma sistemática. Primero vamos a calcular las probabilidades de par. La probabilidad de par sería, vamos a utilizar Laplace porque todas las bolas son equiprobables. ¿Cuántas bolas tengo? 8. 8. De esas bolas, ¿cuántas son pares? 4. 1, 2, 3 y 4. Te he oído contar. 4 octavos lo simplifico un medio. Es decir, la probabilidad de par es un medio. Vale. Ahora voy a calcular las probabilidades de par condicionadas. ¿Cuál es la probabilidad de par? Con permiso, el azul se nos está muriendo. No acaba. No quería mezclar con el negro para que no hubiera ahí... El que el 8 lo está escribiendo un negro y... Probabilidad de par condicionado a negro. Vale, vamos a ver. Es una probabilidad condicionada. Voy a suponer que la bola que saco es negra. Por tanto, mi espacio muestral se reduce. ¿Cuántas bolas tengo ahora? Una. Una. De esas... ¿Una bola? Ajá. ¿Cuántas de todas esas una bola son pares? Una. Una. Luego la probabilidad es... Una. 1. Evidentemente, si saco una bola negra, seguro que es par. Ah, pues fijaos, el suceso par y el suceso negro son dependientes. La probabilidad de par cambia si sé que es una bola negra. Son dependientes. Probabilidad de par condicionada a roja. ¿Cuántas bolas rojas hay? 4. 4. Mi mundo se reduce a esas 4 bolas. De esas 4, ¿cuántas son pares? 2. 2. Sin contar. ¿Sin contar qué? Que no he contado. ¿Ah? 2 cuartos. Un medio. Uy, aquí tengo un candidato a que puede que sí sean independientes, porque da lo mismo. Lo que voy a hacer ahora es hacerlo al revés. Vamos a continuar. Vamos a ver los verdes. Probabilidad de par condicionada a verde. ¿Cuántas bolas verdes hay? 3. De esas 3 bolas, ¿cuántas son pares? Una. Un tercio, que vemos que es distinto. O sea que el suceso par y negro, par y verde son dependientes, ¿vale? Par y verde, dependientes. Par y negro, dependientes. Es decir, sí que cambia la probabilidad saber que la bola que saco es verde o que es negra. De rojo parece que nos ha dado lo mismo. Vamos a hacerlo ahora al revés. ¿Veis que esto ha coincidido con este, verdad? Ujú. Vale, pues en este problema que se puede hacer al revés, también lo vamos a hacer al revés. Pero ojo, este tiene que coincidir con este, no tiene que coincidir con lo que voy a hacer ahora. Las dos que voy a hacer ahora tienen que coincidir. Es decir, ahora la probabilidad de rojo debería dar lo mismo que la probabilidad de rojo condicionada a par. ¿Vale? Pero no tiene por qué coincidir, si coincide es de casualidad. Estas dos son las que tienen que coincidir. Entre Vale, ellas. Entre ellas. Rojo, rojo sin más, sin ninguna condición. 4. ¿Cuántas bolas hay? 4. ¿Cuántas bolas hay? ¿Cuántas bolas hay? 8. Ay, yo creía que decías roja. Nunca responden a lo que pregunto, de verdad. Nadie me entiende. De esas 8 bolas, Sí. ¿cuántas son rojas? 4. 4. Cuando quiero preguntar cuántas bolas rojas hay, digo, ¿cuántas bolas rojas hay? Ya no me quiere. Un medio. Vale, este un medio no lo comparo con esto, ¿vale? Me da igual, ha coincidido de casualidad. Ahora, ojo que ahora es ya más complicado. Mi mundo se reduce a las bolas pares. ¿Cuántas bolas pares hay? 4. Que son la 2, la 4, la 6 y la 8. 4. De esas 4 bolas, 2, 4, 6 y 8, ¿cuántas son rojas? 2. La 4 y la 6. Muy bien. 2 cuartos, un medio, que sí que coinciden. ¿Vale? Entonces, esta coincide por un lado y esta por otra, no tiene, repito, no tiene por qué Nada ser que todo ver. igual. Por lo tanto, los sucesos par y rojo son independientes. Independientes. Es decir, que en este caso, saber que es roja o no es roja no cambia la probabilidad de par. Eso pasa, pero tampoco me hagáis mucho caso, porque
justo, digamos que el conjunto completo es exactamente y simétrico o a escala los rojos. De 8 bolas la mitad son pares, rojos son la mitad y también la mitad son pares. Mantienen la misma proporción. Ya. Por eso son independientes. Sin embargo, los verdes no tienen la misma proporción que el conjunto y el 8 tampoco. Pero bueno, eso es para ir un poquito más allá. ¿Veis cómo estudiamos si los sucesos son dependientes e independientes? Muy bien. Vamos a ver ahora un tipo de problema o de planteamiento en el cual de un individuo conocemos dos datos. Por ejemplo, hablamos de coches y cuando yo hablo de un coche puedo hablar de una de las tres marcas, SEAT, Volvo o Audi, y me puedo fijar además en si ha tenido un accidente o no ha tenido un accidente. Cuando tengo mucha información en el enunciado y de cada individuo, repito, tengo dos informaciones, suele ser muy útil almacenar o plasmar toda la información en lo que se llama una tabla de contingencia, una tabla de doble entrada. Si yo miro esta tabla, de aquí por ejemplo, voy a empezar con la alumna aventajada. ¿Cuántos Volvos han sufrido accidente? 200. Muy bien, ¿veis? Volvo, accidente. ¿Cuántos SEAT no han sufrido accidente? 49.600. ¿De acuerdo? Eso es lo que estaría mostrando esta tabla. Vale, pues ahora, si yo toda la información, un enunciado largo, lo consigo poner en forma de tabla, es muy fácil calcular cualquier cosa que me pidan. Lo primero, conviene esta tabla, que es la tabla estándar, ampliarla, porque así tendremos información. ¿Cómo la ampliamos? Básicamente sumando filas y sumando columnas. Por ejemplo, si yo os pregunto cuántos SEAT hay, tendríais que ver cuántos SEAT han sufrido accidente y cuántos SEAT no han sufrido accidente. Bueno, pues vamos a establecerlo ya directamente. Si sumamos, hemos puesto números sencillos, 50.000. Si sumamos, esto da 20.000. Si sumamos, esto da 30.000. Entonces lo que tengo son los totales por marcas. También interesa los totales por la otra condición, que en este caso es accidente o no accidente. Bueno, pues si yo sumo los coches que han sufrido accidentes son 1.000. Y si sumo todo esto, me va a dar 99.000. Vale, pues una forma de ver que lo hemos hecho todo bien, si yo sumo por aquí o sumo por aquí, me debería dar el total, que es esta casilla de aquí. Los 10.000 coches que tengo. ¿Vale? Esto es sencillito. Vale, pues a partir de aquí es muy fácil responder a cualquier tipo de pregunta que me hagan. ¿Me atrevo? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de AC? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que un vehículo haya sufrido un accidente? A ver, yo os dirijo. ¿Cuántos vehículos hay? ¿Cuántos vehículos hay en total? 10.000. 10.000. Si la pregunta no es condicionada, el espacio muestral es el total, esta casi de aquí. Y ahora sería ver cuántos individuos hay que han tenido accidente. Me voy al total, 1.000. ¿Vale? Pues la probabilidad sería 1.000 partido 10.000, un décimo. No voy a simplificar para que lo veáis. ¿Vale? De la misma forma, ¿cuál es la probabilidad de Volvo? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que si elijo un coche al azar sea un Volvo? ¿Cuántos coches hay? 10.000. 10.000. De esos 10.000, ¿cuántos Volvos hay? 20.000. 20.000. ¿Cómo va a ser? Es que son 100.000. Perdón, claro. Son 100.000. Claro. Digo, ¿cómo van a ser 10.000 en el total? Rectificar es de sabios y meter las patas de Álvaro. Vale. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué malote soy! Gracias, alguna aventajada. Nada. Ya sabemos por qué está aquí. Gracias. Perdón. No me habéis dicho nada, ¿eh? Vale. Y ahora es cuando viene lo interesante. Las condicionadas. Para no hacer la fórmula, ¿vale?, de intersección partido por el de abajo, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de AC barra V? Vamos a recordar qué significa esto. Esto es la probabilidad de sufrir un accidente condicionada sabiendo que es Volvo. Es decir, básicamente me están preguntando que si yo elijo un Volvo, ¿cuál es la probabilidad de que haya sufrido un accidente? Entonces, como es una condicionada, mi espacio muestral se ha reducido a V. A los Volvos. Volvo. ¿Cuántos Volvos hay? 20.000. Muy bien. Ahora ya no son los
100.000 mal puestos que había yo hecho, Ajá. sino 20.000. 20.000. Es decir, es como si mi mundo se redujera Ya, a esta ya. columna, 20.000. De esos 20.000, ¿cuántos son AC? ¿Cuántos 200. han sufrido accidente? 200. Muy bien, solamente miro la columna, 200. Y luego ya simplificaría, ¿vale? No meto la pata. Y al revés, probabilidad de Volvo condicionada a accidente. Es decir, lo que estoy viendo es si un coche ha sufrido un accidente, cuál es la probabilidad de que sea un Volvo. Es importante, aparte del criterio que estamos escribiendo, la simbología, que aprendáis poco a poco a pasar del castellano a esto. Es decir, esto significa que ¿Cuántos me accidentes ha habido? no, me dicen que un coche ha tenido accidente. Eso es lo que sé. Ah. Me preguntan cuál es la probabilidad de que sea Volvo. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que un coche accidentado sea Volvo? Me dicen que es accidentado, me preguntan que sea Volvo. Esto, ¿cuál es la probabilidad de que un Volvo sufra accidente? Me dicen que es Volvo, me preguntan accidente. ¿Veis la diferencia? Claro, por eso ahora, como la que tienes que buscar es accidente, Muy bien. ¿Cuántos son accidentes? todos los accidentes. Todos los accidentes que son. Exactamente, 1000. Muy bien, nadie ha dicho lo contrario. ¿Qué Ah. carácter tiene? Qué bien. 1000. Luego soy yo el del carácter. 1000. ¿Vale? Ahora estamos. Mi espacio muestral, mi mundo se Son los reduce a la accidentes. fila. ¿Y qué sea Volvo? 200. 200. ¿Vale? Y entonces si yo quisiera ver, por ejemplo, si Volvo y accidente, o SEAT y accidente, o no accidente, son dependientes o independientes, pues tendríamos que hacer las condicionadas. Hacemos las condicionadas y vemos lo que coincide o lo que no coincide. Venga, una más. Vamos a ponerlo más difícil. Vaya. Si yo quisiera saber cuál es la probabilidad de que un Audi Uy, los Audi son los más bonitos y mejores. sufra un accidente, ¿Ah? ¿vale? Quiero saber la probabilidad de que un Audi sufra un accidente. ¿Qué pongo aquí? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vale. No veis su cara. Sería la vuestra. ¡De miedo! Vale. Entonces ahora cuando esto que me pasa en clase digo, tranquilos, Vale. os ayudo. Vale. Pero escuchad las preguntas. Vale. De la pregunta que yo os he dicho, ¿vale? Te he dicho, ¿cuál es la probabilidad de que un Volvo sufra accidente? No, un Audi has Perdón, dicho. un Audi Un sufra Audi. un accidente. ¿Qué es lo que sé seguro? Lo que sé es que el coche es Un Audi. Audi. Eso lo sé porque he preguntado. La probabilidad, ¿Cuál es la la probabilidad de probabilidad que de que un sufra un Audi accidente. tuvo- ¿Quién? Un un Audi. Audi. Sé que es Audi. Lo que sé, condicionado, abajo. Es decir, yo sé que es Audi. Audi. ¿Y qué es lo que quiero saber? La probabilidad de que ocurra ¿qué? Que tenga un accidente. Un accidente. ¿Veis cómo pasar del castellano a símbolo matemático? Yo sé que es un Audi, me preguntan si es un accidente. Esto sería, ¿cuál es la probabilidad de que un Volvo Tenga un sufra accidente? Ajá. Esto, la probabilidad de que un coche accidentado, es decir, yo veo, Sea se Volvo. han metido un leñazo. Ajá. Sé que se ha metido un leñazo. Voy a ver la marca, voy a ver si es Volvo. ¿Veis la diferencia? Que claro, luego los problemas no van a ser así, van a ser Ya, bla ya. bla 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 bla. Ya. Una asignatura de letras nos mete muchas letras. Vale, entonces, pero una vez que tenemos esto, ahora ya no tengo ni que pensar. Mi mundo es... ¡Audi! ¿Qué más quisiera? ¡Ay! Audi. Si mi mundo es Audi, mi mundo es esta columna. Sí. En total, ¿cuántos hay? 30.000. 30.000. ¿Veis que una vez que tengo clara la preguntita, la Ahora, respuesta tu es mundo sencilla? son los accidentes. Vale. ¿Cuántos 400. accidentes? 400. Claro, si me hubieran preguntado no accidente, Ajá. bueno, es exactamente lo mismo. De ¿Cuántos los Audis? 30.000. y no accidente, que 29.600. parece que seamos negativos si estamos cogiendo solo Vaya. los accidentados, pero era para que los números sean más sencillos. Que ya en cuanto pongo 100.000 me equivoco, ¿vale? Ahora ya sí, ya creo que con esto podemos enfrentarnos a problemas, ¿vale? Si tengo doble información de un individuo, tabla de contingencia, ¿vale? Dependiente e independiente, mucho cuidado, no confundir con compatible e incompatible. Lo preguntan siempre en los exámenes, Vale. ¿vale? La diferencia. A por ello, ya nos falta menos. Yo quiero un Audi. Un Audi. Un Audi. Quiere un Audi.